Me llamo Camila, tengo 34 años y llevo 8 años casada con Julián. Empezamos con planes pequeños, con un apartamento alquilado y sueños de viajes, muebles nuevos y la posibilidad de tener algún día una casa propia. En aquellos primeros años nos parecía que juntos podríamos superar cualquier dificultad, porque el amor era fuerte y todo lo demás parecía secundario. Pero el tiempo puso rápido sus prioridades. Ya tras los 2 primeros años, nuestras conversaciones, cada vez más a menudo, se reducían a planificaciones, calendarios y discusiones sobre exámenes médicos. Con cada mes, la esperanza, que al principio era clara y natural, se convertía en un peso, porque cada nuevo ciclo no traía alegría, sino solo cansancio y nuevas preguntas para las que no teníamos respuesta. Recuerdo cómo ambos esperábamos cada día ver 2 rayas en la prueba. Yo llevaba un calendario, marcaba los días, pasaba por análisis interminables, tomaba los medicamentos que recetaban los médicos e intentaba convencerme de que todo aquello no era en vano. Julián también intentaba estar a mi lado. A menudo repetía: «Nos va a salir bien, solo hay que tener un poco de paciencia». Pero en sus ojos veía otra cosa, un cansancio que trataba de ocultar y ese miedo sombrío de que quizá nos quedaríamos sin hijos. Los dos aprendíamos a vivir entre la esperanza y la decepción, y ese péndulo con el tiempo se hacía cada vez más pesado. Mientras tanto, la familia convirtió nuestro dolor personal en tema de conversación, consejos e incluso bromas. Aprendí a mantener la cara y a sentir cuando me decían: «Relájate y verás que todo sale. Váyanse juntos a alguna parte. Un cambio de ambiente ayuda. Quizás sería bueno acudir a una curandera». Sonreía, aunque por dentro cada palabra sonaba como un reproche. Me dolían especialmente las insinuaciones de su madre, que siempre recalcaba que una familia no está completa sin hijos y que yo era la que debía hacer todo lo posible para darle nietos. Aquel domingo fuimos a almorzar a casa de su padre. La casa estaba llena de ruido, el olor de la carne desde la cocina, las voces de los parientes, las risas de los niños corriendo por el pasillo. Yo estaba frente al espejo del baño, arreglándome el pelo e intentando encajar una sonrisa que ocultara el cansancio. Julián se acercó y me susurró: «Estás preciosa». Y yo le devolví la sonrisa, tratando de volver a sentir que éramos un equipo. En la mesa todos hablaban de cosas cotidianas, reformas, trabajo, fútbol. Y justo cuando pensé que esta vez nos íbamos a librar, uno de los tíos alzó su copa y exclamó en voz alta: «Por los jóvenes, que el próximo otoño tengamos otro bebé en la familia». Algunos rieron, otros añadieron unas cuantas bromas, y sentí cómo la cara se me encendía. Incliné la cabeza sobre el plato, intentando no mostrar reacción. Y fue entonces cuando Julián, como intentando desviar la atención de nosotros, dijo: «Camila prefiere los libros a los niños». La mesa estalló en risas, ligeras, bien intencionadas, pero para mí sonaron como una bofetada. Alcé la vista y lo miré. Él sonreía, tratando de aparentar que era solo una broma, que estaba salvando la situación y no echando leña al fuego. «No te ofendas», me susurró casi imperceptiblemente, pero esas palabras no consiguieron borrar lo que ya había sentido. Algo se rompió por dentro, pequeña, pero palpable. Una grieta apareció en nuestra cercanía. Después del almuerzo caminamos a casa en silencio. Solo en la parada del autobús dijo con cautela: «Camila, sabes que no quise decir nada malo». Yo respondí: «Lo sé, porque de verdad sabía que no había querido humillarme. Y sin embargo, comprendí que hay cosas que no se borran con explicaciones». Aquella noche, cuando se quedó dormido a mi lado,
Me quedé mucho rato mirando en la oscuridad y sintiendo que nuestro nosotros se había vuelto más frágil. Seguíamos juntos, pero ya con una distancia perceptible entre nosotros, y por primera vez en muchos años me pregunté dónde quedaba yo misma en medio de todo aquello. Cuando Julián y yo recién nos casamos, pensábamos que pronto podríamos establecernos, pues ambos teníamos trabajo y energía, y los sueños de tener una vivienda propia nos calentaban más que los metros cuadrados reales. Alquilamos pequeños apartamentos, uno, luego otro, después un tercero, siempre con la esperanza de que aquello fuera solo una etapa de transición y que muy pronto tendríamos algo estable. Pero con el tiempo se volvió evidente. El dinero nunca alcanzaba, ahorrar era imposible, y los precios del alquiler crecían más rápido de lo que nosotros ganábamos. Al final, cuando casi no quedaban opciones, Julián llegó con la propuesta. ¿Podemos mudarnos con mamá mientras juntamos un poco? Lo tomé como un paso forzado, entendiendo que la situación realmente era desesperada y esperaba que durara solo unos meses. Pero los meses se convirtieron en años, y nuestra vida en la casa de la señora Carmen pasó a ser parte de nuestra realidad. Desde el principio comprendí que en ese espacio siempre seguiría siendo una extraña. Ella tenía un orden estricto, del que no se apartaba. Las toallas en el armario debían estar en determinada secuencia, los platos colocados en la fila correcta, los alimentos guardados en los frascos apropiados. Si hacía algo fuera de su esquema, lo notaba de inmediato. Sus observaciones nunca sonaban bruscas, pero siempre llevaban un tinte de desdén. A Julián le gusta el café sin leche, decía cuando yo le servía una taza. Una plancha demasiado caliente estropeará la tela, añadía cuando yo planchaba su camisa. Y aunque en palabras eran consejos menores, en su entonación se sentía otra cosa, que yo no era lo bastante buena, lo bastante atenta, lo bastante mujer para su hijo. Al principio intentaba adaptarme, justificaba su conducta con la idea de que las generaciones mayores siempre creen saber más, pero poco a poco entendí que me estaba perdiendo a mí misma. En mis acciones ya no veía libertad, sino el miedo constante de equivocarme. Y lo peor era que Julián no lo consideraba un problema. Para él, esa era su casa, donde había crecido, y estaba acostumbrado a ese estilo de control. Camila, te lo tomas demasiado a pecho. Ella siempre ha sido así, repetía cuando me atrevía a compartirle mis sentimientos. En su voz no había ni un atisbo de voluntad de protegerme. Una noche, al volver del baño, me detuve al escuchar una conversación en la sala. La señora Carmen estaba sentada junto a su hijo y dijo con un tono tranquilo, cotidiano, en el que, sin embargo, no había nada casual. Mi hijo merece una mujer que le dé un heredero. Me quedé inmóvil, esperando la reacción de Julián. Él se rió, ligero, como si no fuera algo serio, y respondió, «Mamá, no exageres». Y aunque aquello debía sonar como una defensa, en realidad se oyó como un asentimiento, como la disposición a desentenderse de mí para evitar un conflicto. Cuando quedamos solos, le pregunté, ¿de verdad no te hiere cuando ella habla así? Él respondió como si se tratara de una tontería. Camila, es mi mamá. Siempre dice lo mismo. No le hagas caso. Esa noche estuve largo rato sin poder dormir. Una y otra vez me venía a la mente la escena de su sonrisa frente a las ofensas de ella. No me hirieron sus palabras. Ya me había acostumbrado a ellas desde hacía tiempo. Me hirió su falta de voluntad de ponerse a mi lado, su hipocresía, su disposición a esquivar la verdad, con tal de no enfrentarse a su madre, me resultó más dolorosa que todo lo demás.
En ese momento comprendí, en esa casa siempre sería una extraña, y lo más terrible era que mi marido ni siquiera veía un problema en ello. Cuando por fin nos mudamos a un pequeño apartamento alquilado, sentí un extraño alivio, como si al fin pudiera respirar a pleno pulmón, porque incluso las habitaciones estrechas y los muebles viejos me parecían un regalo de libertad. Por primera vez en mucho tiempo, podía caminar por la cocina sin toparme con la mirada fría de mi suegra, preparar la cena sin escuchar que la carne está demasiado hecha o que la sal hay que echarla de otro modo. Colocaba las cosas lentamente, casi con deleite, sintiendo que cada movimiento afirmaba mi derecho a llamar a ese espacio mío, aunque las paredes estuvieran cubiertas de rasguños y el suelo crujiera bajo los pies. Julián, en cambio, miraba desde el inicio nuestro nuevo hogar con la expresión de alguien al que le han impuesto un compromiso injusto. Refunfuñaba que la cocina era demasiado estrecha, que por la ventana se oía a los vecinos, que la sala era tan pequeña que apenas cabría un sofá. Aunque yo intentaba bromear y tranquilizarlo, diciéndole que esto es solo el comienzo, en el fondo sabía que para él aquel inicio no tenía nada de alegre, porque veía el apartamento como una trampa temporal de la que querría escapar a la primera oportunidad. En los primeros días apenas alcanzamos a saborear la nueva vida, cuando los vecinos del piso de arriba organizaron una fiesta. La música retumbaba hasta medianoche, la gente reía, cantaba, salía a fumar al pasillo. Y yo, por primera vez en muchos años, me descubrí riendo también, sentada junto a la ventana abierta y escuchando aquel bullicio ajeno, porque esa alegría me recordaba que, fuera de nuestros problemas, existía otra vida, más simple y ligera que la nuestra. Le conté a Julián que incluso quería ir a conocer a esas personas, pero él me lanzó una mirada sombría y dijo que parece que olvidaste que estás casada. Y aunque sus palabras fueron casi un susurro, sentí en ellas un reproche celoso que no podía ocultar, como si de verdad hubiera cruzado algún límite invisible solo por haber sonreído a las voces ajenas. Dejé el tema a un lado, porque no quería una pelea, pero dentro de mí quedó un sabor amargo. Por un lado, estaba agradecida de que por fin viviéramos aparte, de que pudiera colgar mis vestidos en el armario y comprar nuevas cortinas. Por otro, empezaba a sentir que cada manifestación de mi alegría por esa libertad despertaba en Julián celos y enfado, como si sospechara que yo deseaba no solo un hogar aparte, sino también una vida aparte. Una semana después, invité a algunos vecinos nuevos a tomar un café, y ellos vinieron con un pastel. Nos sentamos en la estrecha cocina, hablamos de cuadrillas de obreros y de precios de alimentos. Nos reímos de que en el sótano la luz siempre se iba. Me descubrí pensando que hacía mucho que no sentía ese calor sincero de una charla sencilla, sin insinuaciones ni el peso de las expectativas que siempre pendían sobre mí en la familia de Julián. Él se unió apenas unos minutos, dijo un seco encantado de conocerlos, y luego se encerró en el dormitorio. Cuando los invitados se marcharon, sus palabras fueron frías. Te divertiste, ¿verdad? Como si olvidaras que tenemos problemas más importantes. Yo respondí que la risa no borraba los problemas, pero ayudaba a respirar, y él simplemente se dio la vuelta, dejándome claro que para él mi lógica era una excusa, no una verdad. En esos días empecé a notar que mi matrimonio se parecía cada vez más a una jaula. Las paredes que llamábamos nuestras, en realidad me contenían tanto como lo hacía la vieja casa de su madre, y cada intento mío
de desplegar las alas, incluso en detalles tan pequeños como la risa o nuevas amistades. Encontraba celos y sospechas. Sin embargo, cuando me quedaba sola y escuchaba que los vecinos ponían música otra vez, sentía que el corazón me latía más rápido, como si la vida estuviera ahí al lado, muy cerca, y solo hiciera falta dar un paso afuera para sentirla plenamente. Unas semanas después de aquella conversación con su madre, me llamaron los compañeros de Julián para decirme que se había lesionado la mano en el trabajo. Sin pensarlo, me alisté y fui al hospital. Los pasillos estaban llenos, pacientes sentados en los bancos, algunos esperando consulta, otros con largas listas de análisis en la mano. Todo ello creaba una sensación de caos cansado. El olor a desinfectante me quemaba la nariz, y el blanco de las paredes y las batas hacía el espacio todavía más frío. En mí se mezclaban la ansiedad y la irritación. Ansiedad porque realmente temía que pudiera ser algo serio, e irritación porque de nuevo todo recaía sobre mí, incluso este miedo. Cuando entré en la sala, él estaba sentado en la cama, con la mano vendada. Tenía el rostro pálido, pero los ojos se iluminaron al verme. ¿Te duele?, pregunté, intentando mantener la voz firme. Se aguanta, respondió. El doctor dijo que unas semanas sin esfuerzo y pasará. En su voz no había solo información, sino una esperanza escondida de que yo reaccionara con más calidez de lo habitual. Extendió hacia mí la mano sana y dijo en voz baja: «Bésame, para la suerte». Me quedé un instante inmóvil, como si ese gesto simple resultara de repente demasiado difícil. Dentro de mí luchaban dos fuerzas. Una me empujaba a abrazarlo, a mostrarle que estaba allí para apoyarlo, porque era mi marido con quien había compartido tantos años. La otra, fría y dura, me recordaba cómo me sentía a su lado últimamente. Cansada, agotada, como si él siempre absorbiera mi energía y nunca la devolviera. Su petición no sonaba a impulso espontáneo, sino a expectativa. «Eres mujer, debes consolarme». Me incliné y rocé sus labios. El beso fue cauteloso, breve y, lo peor, vacío. Intenté ponerle un poco de calor, pero ya no quedaba calor en mí. Él lo sintió al instante, se tensó, apartó la cabeza y no volvió a mirarme. Su mano descansaba impotente sobre las rodillas, y en sus ojos no vi dolor por la herida, sino la ofensa de que ni siquiera en ese momento pudiera darle lo que necesitaba. De regreso a casa, viajamos en silencio. Por la ventana del taxi parpadeaban farolas, personas en las paradas, coches que pasaban, y en mi mente giraba una sola pregunta: ¿por qué no pude hacerlo? Me preocupé al enterarme de que estaba en el hospital. De verdad tuve miedo por él. Pero cuando me pidió un beso, solo sentí cansancio. No fue compasión ni amor, sino una sensación de deber que se me antojaba ajena y pesada. Sentada a su lado, mirando su mano vendada, comprendí que aquella situación desnudaba una verdad que llevaba mucho tiempo sin querer ver. Entre nosotros había crecido un muro, y hasta el contacto más simple lo recordaba. Él necesitaba ternura, y yo solo podía darle un gesto que se parecía más a una formalidad. Y esa distancia entre la expectativa y la realidad resultaba dolorosa para los dos. Unos días después de volver del hospital, Julián, que trataba de ocultar su irritación por la inactividad, ya que con la mano lesionada no podía trabajar plenamente, me dijo de repente que debíamos pedir ayuda a su padre, Esteban, un hombre adinerado, influyente y a la vez frío, con quien yo siempre había sentido una distancia invisible, como si me mirara no como persona, sino como un apéndice de la vida de su hijo, al que podía aceptar o rechazar según su humor.
Julián explicaba que necesitaba dinero para sostener sus asuntos y no perder un trabajo extra, aunque dentro de mí sentía rechazo, porque sabía que toda ayuda de Esteban tenía un precio. Acepté, ya que veía la presión que le provocaba su impotencia. Quedamos en encontrarnos con Esteban en un café junto al puerto, un lugar que él mismo eligió. Cuando llegué, ya estaba sentado con una taza de café negro, como si siempre llegara antes para dejar claro que los demás se retrasaban con respecto a él y no al revés. Sus modales eran impecables, su voz tranquila, casi uniforme, pero en su mirada percibí una atención excesiva, ese tipo de mirada que desnuda a una persona hasta en sus movimientos más mínimos. Enseguida comprendí que aquella conversación no sería una simple formalidad. Escuchó mis palabras sin hacer demasiadas preguntas. Asintió, y cuando extendí la mano para tomar el sobre con el dinero, sus dedos rozaron deliberadamente los míos, prolongando el contacto más de lo debido. Sentí un calor sutil que debía parecer casual, pero en realidad era un mensaje claro. Esteban se inclinó un poco más de lo que permiten las normas de cortesía, y su media sonrisa me puso tensa. No era afable ni inocente, sino la de alguien acostumbrado a obtener lo que quiere. Entendí que aquel dinero no sería solo una ayuda, sino un recordatorio de una deuda que algún día exigiría cobrar a su manera. No lo dijo en voz alta, pero no hacía falta. Su tono, sus gestos, incluso las pausas entre sus frases, lo expresaban con claridad. Tomé el sobre, le di las gracias con voz controlada y salí rápido del café, porque sentía que un minuto más y ese encuentro se convertiría en algo más peligroso que una simple transacción económica. Caminando por la calle con el sobre en el bolso, me invadía la sensación de que no llevaba dinero, sino una cadena invisible que tarde o temprano se apretaría más de lo que podría soportar. Esa noche, al entregarle a Julián el sobre y decirle que todo estaba resuelto, él solo suspiró aliviado, sin preguntarme detalles de la reunión. En ese momento, sentí un golpe de ofensa. Había sido yo quien tuvo que atravesar aquel intercambio de miradas y gestos que dejaron en mí un desagradable pozo, y él eligió no verlo, no percibir mi tensión. Para él bastaba con el hecho de que el dinero había aparecido, y comprendí que ni siquiera sospechaba el precio interno que yo ya había pagado por aceptar aquella cita. Aquella noche permanecí largo rato despierta, escuchando la respiración de Julián a mi lado, y pensé que en nuestra vida había entrado un nuevo jugador, cuyas reglas desconocía, pero ya intuía peligrosas. Y lo que más me asustaba no era que Esteban quisiera algo de mí, sino que, en lo más profundo, sentí una débil pero clara respuesta a su atención, una resonancia que intentaba acallar, pero que se quedaba conmigo, recordándome que los límites empezaban a desdibujarse. Unas semanas después de mi encuentro con Esteban, que intentaba olvidar, aunque su sabor permanecía en mi memoria, incluso cuando me convencía de que todo había sido solo una necesidad práctica, Julián comenzó a regresar a casa sombrío e irritado. Ante mis preguntas directas, respondía con evasivas, aludiendo a un supuesto trabajo extra que, según él, nos ayudaría a recuperar el equilibrio financiero tras su inactividad por la lesión. Yo, entendiendo que no tenía suficientes motivos para exigir más explicaciones, trataba de callar. Sin embargo, la inquietud ya se había instalado en mí, porque el olor con el que volvía no dejaba lugar a dudas. Junto a él había otra mujer. El perfume ajeno se percibía con tanta claridad que ninguna excusa de autobuses sofocantes o reuniones de oficina podía sonar verosímil.
Me atreví a preguntarle directamente, sin alzar la voz, solo mirándolo a los ojos y diciendo en tono sereno: ¿De dónde viene ese olor, Julián? Su reacción fue inmediata, como si hubiera tocado un cable desnudo. Su rostro se crispó de ofensa, levantó las manos como apartándome y dijo: Siempre piensas lo peor de mí. Trabajo por nosotros y tú solo buscas un motivo para acusarme. Luego dio un portazo y se fue de la casa, dejándome en un apartamento vacío, donde el silencio no era alivio, sino un espacio en el que mis propios pensamientos resonaban demasiado fuerte. Y en esos pensamientos la respuesta era clara: mentía. Pero tampoco yo podía llamarme inocente, porque ocultaba lo más importante: mi encuentro con Esteban, su mirada insistente, el roce que duró más de lo debido, y ese sobre que descansaba en nuestro armario como prueba de que había dejado entrar en nuestra vida a un hombre cuyas intenciones no eran desinteresadas. Cada vez que miraba a Julián, veía no solo a él, sino también la sombra de su padre, que parecía extender la mano hacia mí, recordándome que ahora estaba ligada no solo a mi marido, sino también a un juego cuyas reglas desconocía. En los días siguientes se estableció entre nosotros una extraña coexistencia. Hablábamos de lo cotidiano, de las compras, de los medicamentos para su mano, pero ninguno mencionaba lo que realmente nos carcomía. Él fingía que mi pregunta nunca había existido, y yo fingía que no necesitaba respuestas. Sin embargo, cada una de sus llegadas tardías, cada instante en que evitaba mi mirada, era un nuevo clavo en el ataúd de la confianza, ya debilitada. Y al mismo tiempo sentía que mi propia mentira, aunque consistiera solo en callar, me hacía tan hipócrita como él, porque los dos comenzamos a edificar la vida sobre un frágil cimiento de palabras inventadas. Una noche volvió tarde con una botella de vino, intentando crear una ilusión de intimidad. Hablaba de nuevos proyectos que supuestamente le darían oportunidades. Reía demasiado fuerte, como queriendo ahogar sus propias dudas. Yo lo escuchaba y sentía que tras esas palabras había otra verdad, la que nunca me diría. Entonces comprendí que ambos vivíamos en una trampa. Él fingía ser un esposo fiel, yo fingía ser una esposa leal, y los dos percibíamos cómo nuestra vida se transformaba en una obra teatral con roles repartidos, pero sin recuerdo alguno del argumento real. Aquella noche, cuando él se durmió, me quedé largo rato junto a la ventana, mirando las farolas parpadear en el patio, y pensé que el mayor miedo en un matrimonio no son las peleas ni siquiera las infidelidades, sino la certeza de que tu pareja ya no mira en la misma dirección que tú, que, aunque estén sentados juntos, sus caminos se separan en la oscuridad. Y en ese momento pensé por primera vez que quizá esas sendas nunca volverían a unirse. Esteban comenzó a llamarme como si fuera algo natural, como si ya tuviéramos la costumbre de intercambiar palabras que no requerían explicaciones. Pero en mi mente, cada llamada sonaba más fuerte de lo que debía, porque en sus entonaciones no había solo preguntas formales sobre la salud de Julián o sobre nuestra vida cotidiana, sino también un matiz de atención que hacía mucho no recibía de mi propio marido. Sabía hablar con calma y mesura, pero entre líneas su voz transmitía una valoración hacia mí, como si realmente viera el esfuerzo con que intentaba sostenerlo todo, y justamente por eso tocaba mi punto más vulnerable. Un día, cuando dudaba en responder a otra de sus llamadas, pronunció una frase casi casual, pero que se quedó grabada en mí. Camila, mereces que te vean. Y comprendí que no hablaba de respeto en lo cotidiano ni de la aprobación de su exesposa. Hablaba de mí como mujer.
Aquella frase resultó más peligrosa que cualquier promesa, porque contenía una verdad que temía reconocer. Hacía tiempo que me sentía invisible ante los ojos de aquel con quien había compartido tantos años. Cuando acepté reunirme con él en su casa, bajo el pretexto de hablar de dinero y planes futuros, ya sabía que corría un riesgo, pero no pude negarme, porque en el fondo necesitaba saber hasta dónde estaba dispuesto a llegar en su atención hacia mí. Estábamos en el pasillo, con penumbra y el olor de cigarros caros, mezclado con la sensación de un territorio ajeno, y comprendí que había elegido ese lugar a propósito, porque allí los gestos y palabras sonaban distintos que en un café o en la calle. Se detuvo tan cerca que sentí su aliento, y antes de que encontrara las palabras adecuadas, se inclinó y me besó, breve, brusco, como un golpe más que como una caricia. Ese beso me arrancó el aire. Lo aparté enseguida, diciendo que había sido innecesario. No insistió, solo sonrió con esa media sonrisa suya que no requería palabras, porque ya contenía la promesa de repetirse. Salí de su casa con la sensación de que mis pies apenas tocaban el suelo. Dentro de mí ardía una peligrosa mezcla de repulsión, miedo y deseo, emociones que intentaba separar, pero que se entrelazaban en algo nuevo y desconocido. Y eso era lo más aterrador. Sabía que debía detenerlo, decirme un no firme, pero también sentía que en mí despertaba una parte que había suprimido durante años, la que ansiaba sentirse deseada, aunque ese deseo viniera de alguien de quien debería mantenerme lo más lejos posible. Esa noche, sentada junto a Julián, mientras lo escuchaba quejarse de haber perdido un trabajo extra, lo miraba y comprendía que mi silencio ya no ocultaba solo cansancio, sino también un secreto que me pertenecía únicamente a mí. Y ese secreto se volvía más peligroso con cada minuto, porque en él no había únicamente lo que le ocultaba a mi marido, sino también lo que me ocultaba a mí misma. Tras varias semanas de días tensos, cuando cada conversación con Julián se convertía en reproches, acusaciones o en un silencio que pesaba más que las palabras, llegó un momento en el que ya no pude soportar nuestros círculos interminables de ofensas. Aquella noche volvimos a discutir por una nimiedad. Él me recriminaba que gastaba demasiado en comida. Yo le respondí que ni siquiera participaba en las tareas del hogar. La discusión creció hasta transformarse en un torbellino de acusaciones sobre quién debía más al otro, quién menospreciaba más, hasta que finalmente dio un portazo y se marchó, dejándome sola en una habitación que se volvió una trampa sofocante, donde hasta el aire recordaba su ausencia. Caminé de un rincón a otro durante largo rato, intentando calmarme, pero en mi mente se repetían las palabras de Esteban, su mirada, esa media sonrisa que cada vez me hacía sentir viva, aunque culpable. Tomé el teléfono, revisé los números, lo apreté en mis manos, tratando de convencerme de que no debía dar ese paso. Sin embargo, dentro de mí ya maduraba una decisión que escapaba a toda lógica, y lo llamé. Él contestó de inmediato, como si hubiera estado esperando esa llamada. Su voz sonó tranquila, pero cargada de la confianza que debilitaba mis rodillas. Ven, Camila, no voy a hacer preguntas. Caminé hacia él casi en automático, sin pensar en las consecuencias, porque toda duda había quedado ahogada por la rabia hacia Julián, que solo sabía apartarme en lugar de retenerme. Al cruzar el umbral de la casa de Esteban, no ofreció explicaciones ni pidió razones. Simplemente abrió los brazos y yo entré en ellos como en un refugio frente al mundo entero. Sus palabras fueron tan peligrosas como certeras. No finjas que no lo deseas también. Y yo no fingí. Por primera vez en muchos años,
Dejé ir el control. Me entregué al momento, sintiendo alivio de no tener que aparentar ser siempre la mujer fuerte que soporta todo. En sus caricias no había dudas. Actuaba como alguien que llevaba mucho tiempo esperando ese instante, y yo no me resistí, porque ya no me quedaba fuerza para hacerlo. Era consciente de que estaba traicionando a Julián, pero al mismo tiempo sentía que traicionaba a la mujer que alguna vez creyó en nuestro matrimonio, en un futuro compartido, en la confianza que construimos durante años. Y pese al dolor de ese reconocimiento, me embargaba un extraño alivio prohibido, como si por fin dejara de mentirme, aceptando que ya no podía vivir en un lazo que se había vuelto una prisión. Al volver a casa de madrugada, la ciudad me parecía distinta, no enemiga como antes, sino testigo de mi cambio. Sabía que había cruzado un límite sin retorno, pero en lugar de horror, me envolvía la sensación de que, al menos una vez, había elegido por mí misma, incluso si esa elección lo destruía todo. Y, por primera vez en muchos años, no temía tanto a las consecuencias como a la idea de quedarme donde hacía tiempo ya no me veían. Después de aquella noche que lo cambió todo y me arrebató el derecho de llamarme esposa honesta, comencé a notar que Julián se comportaba de otra manera. A veces era excesivamente atento. Me compraba un café de camino a casa o traía pequeños obsequios que parecían simples gestos de cuidado. Otras veces desaparecía mediodía o incluso toda una tarde, regresando con explicaciones inventadas sobre supuestos trabajos extras que debían salvar nuestro presupuesto. Su voz, en esos momentos, sonaba forzadamente segura, sus movimientos demasiado inquietos, y yo intuía que detrás de sus palabras se escondía otra verdad. Entre nosotros se formó una atmósfera extraña, como si viviéramos en dos versiones paralelas de la vida, donde cada acción tenía un doble sentido y ninguna frase podía tomarse de manera literal. Un día, cuando me disponía a salir, él quiso ayudarme con mis cosas y encontró en mi bolso un pequeño estuche con los pendientes que me había regalado Esteban. El tiempo pareció detenerse. Sus dedos sostenían la cajita mientras sus ojos buscaban una respuesta en los míos. Dije lo primero que se me ocurrió, y mi mentira sonó demasiado convincente. Es un regalo de una amiga que no acertó con mi gusto. Julián guardó silencio mucho rato. Me miró con tanta fijeza que sentí que todo dentro de mí se encogía, porque en esa mirada no estaban solo los pendientes, sino todo nuestro matrimonio. Luego devolvió el estuche al bolso sin pronunciar palabra, y ese silencio resultó más aterrador que cualquier reproche. Era el reconocimiento de que había comprendido algo, pero había elegido dejar esa verdad suspendida. Desde entonces, la mentira dejó de ser excepción para convertirse en norma. Julián traía en la ropa el olor de perfumes ajenos, y yo ya ni preguntaba, porque sabía que solo obtendría su ofensa como respuesta. Yo escondía el teléfono bajo la almohada, lo silenciaba, borraba los mensajes de Esteban, aunque no podía borrarlos de mi conciencia. Permanecían en mí como huellas invisibles, imposibles de borrar. Nuestros días estaban llenos de frases rutinarias, charlas sobre la comida, las facturas y las medicinas, pero bajo esa capa de normalidad se ocultaba otra vida que ambos llevábamos y sobre la que fingíamos que nada pasaba. Lo observaba a menudo cuando pensaba que yo no lo miraba. En sus ojos había algo inquieto, como si quisiera descubrirme, pero al mismo tiempo temiera enfrentarse a la verdad definitiva, porque eso lo obligaría a revelar también sus propios secretos. A veces se sentaba demasiado cerca,
como queriendo recordarme nuestro nosotros, pero esa cercanía me parecía fingida, pues entre los dos ya se interponían nuestras vidas separadas. Nos habíamos convertido en actores que conocían bien el guión, pero se negaban a reescribirlo, porque hacerlo significaría aceptar que la obra ya había terminado. A menudo me quedaba sentada junto a la ventana en las noches, pensando que lo más aterrador no era la traición en sí, sino la certeza de que habíamos perdido el derecho a la honestidad, incluso con nosotros mismos. Yo lo engañaba con su padre, él con sus sombras, mujeres a las que no sabía nombrar, pero cuya presencia sentía en mí. Éramos el reflejo uno del otro, y ese espejo solo devolvía mentira, cada vez más densa. En aquel encaje de falsedades ya no había lugar para sentimientos verdaderos, y esa idea dolía más que todo lo demás. Con el tiempo, la duplicidad se volvió tan habitual que a veces me sorprendía pensando que existían dos versiones distintas de mí, cada una con su propio horario. De día seguía siendo la esposa de Julián, preparaba la cena, doblaba la ropa, escuchaba sus relatos de trabajo, incluso aceptaba sus intentos de recuperar la intimidad, aunque cada caricia me recordaba que ya había entregado otra parte de mí a otro hombre. Por las noches, o en los momentos en que él se demoraba, me convertía en la mujer que respondía a las llamadas de Esteban, recibía sus regalos y se permitía sentirse vista y deseada, aun sabiendo que su atención no era amor, sino la demostración de un poder que quería ejercer sobre mí. Un día, Julián trajo a casa un vestido, cuidadosamente envuelto en una caja, y dijo que deseaba que volviéramos a sentir que podíamos empezar de nuevo, que aún teníamos la oportunidad de reconstruir lo que se había roto. Lo miraba y veía en sus ojos un anhelo sincero, pero junto a ese anhelo también percibía la sombra de la mentira, que había echado raíces tanto en él como en mí. Acepté probarme el vestido, sonreír y hasta agradecerle, pero en el mismo instante en que la tela rozó mi piel, pensé en los pendientes que Esteban me había regalado unos días antes, y ese pensamiento me cortó más que cualquier acusación. Esteban sabía envolver sus obsequios de un modo en que siempre significaban algo más que el objeto en sí. Cuando me entregó aquellos pendientes, dijo: «Yo no soy tu marido, soy tu elección». Y esas palabras se grabaron en mi memoria, porque me hicieron sentir que realmente estaba eligiendo, aunque fuese un error. Tenía la habilidad de hablar de tal forma que mi corazón adoptaba su ritmo, mientras mi razón gritaba que solo me estaba dejando arrastrar a un juego peligroso, donde mi vida era la apuesta. Mi existencia doble se hacía cada vez más evidente. Acompañaba a Julián a las cenas familiares, sonreía a su madre, respondía preguntas sobre nuestros planes y al mismo tiempo en mi bolso guardaba un teléfono lleno de mensajes de su padre, mensajes que borraba, aunque permanecían en mí como un estigma. Ya no podía detener esa fractura, porque cada intento de volver a la sencillez sonaba falso, y cada encuentro con Esteban abría más la grieta. Empecé a sentir que mi vida se convertía en un teatro, donde representaba dos papeles al mismo tiempo, y lo que más me asustaba era que ya no sabía cuál de esas versiones era la verdadera. A veces, acostada al lado de Julián, escuchando su respiración tranquila, me sorprendía pensando en otro, y ese descubrimiento era tan humillante que deseaba gritar, pero en cambio me hundía más en el silencio. Y en cierto momento comprendí. Ya no podía llamar a ese estado ni amor ni matrimonio. Era solo un juego en el que los dos nos habíamos perdido, aunque yo, al menos, aún sentía que sostenía un hilo que me conducía hacia un lugar
donde podía volver a sentirme viva, incluso si ese camino terminaba en ruinas. La semana siguiente, Esteban me invitó a su oficina, ubicada en un edificio con escaleras de mármol y paneles de madera oscura que emanaban una atmósfera de poder y fría seguridad. Aquel lugar me hacía sentir como una pieza diminuta en un tablero de ajedrez, donde él era el jugador, no una figura. Me senté frente a él, intentando mantener el rostro sereno, mientras lo escuchaba hablar de nuevos proyectos y contactos de negocios. Pero cada una de sus frases era solo un telón de fondo para el verdadero momento que estaba preparando. Cuando sacó de una carpeta de cuero unos documentos y los puso delante de mí, comprendí que había llegado la hora de escuchar lo que más temía. Me miraba con esa misma seguridad glacial con la que firmaba contratos y, con voz tranquila pero cortante, dijo: «Estos son los papeles de un apartamento. Desde ahora es tuyo y mío, porque ya no le perteneces a él». Tomé los folios con manos temblorosas. No había en ellos nada romántico. No era un regalo ni un gesto de amor. Era una prueba de propiedad, la demostración de que me veía no como mujer, sino como un trofeo con el que podía mostrar su victoria sobre su hijo. Su voz se mantuvo serena, pero cada palabra se clavaba en mí. «Julián nunca podrá darte lo que yo te doy. Ahora eres mi respuesta para él». Fue entonces cuando vi la verdad con absoluta claridad. No era una mujer amada, sino parte de su juego, cuyo único objetivo era humillar a su propio hijo, reafirmar su poder, subrayar su dominio. Mis sentimientos no contaban. Lo miré y sentí cómo una ola de repulsión me atravesaba, no solo hacia él, sino también hacia mí, porque había permitido que me arrastrara a esa partida. Había aceptado sus caricias, sus palabras, sus regalos. Y ahora me daba cuenta de que me había vuelto tan egoísta e hipócrita como ellos dos, padre e hijo, que no vivían de sentimientos, sino de rivalidades. Dejé los documentos sobre la mesa sin siquiera tocar la pluma. Me levanté sin mirarlo a los ojos, porque sabía que si lo hacía, vería esa sonrisa que antes me parecía seductora y ahora solo era la máscara de un vencedor. No intentó detenerme, simplemente guardó silencio, seguro de sí mismo, hasta el punto de que ni siquiera mi marcha le parecía definitiva. Al salir a la calle, el bullicio de la ciudad me envolvió de golpe. En ese instante comprendí que había cruzado un límite. Ya no podía quedarme ni con él ni con Julián, porque había perdido el derecho a llamarme una mujer en busca de amor. Me había convertido en parte de juegos ajenos, y lo único que me quedaba era huir de ese círculo, incluso si eso significaba quedarme sola. Dejé los documentos sobre la mesa y salí de la oficina de Esteban con tanta rapidez como si solo la distancia pudiera salvarme de esa pegajosa sensación de propiedad que acababa de colocarme sobre los hombros. Caminaba por la calle sin rumbo fijo. Necesitaba moverme para no dejar que mi cuerpo se detuviera y se deshiciera en pedazos. A mi alrededor la gente se apresuraba. Algunos reían, otros hablaban por teléfono, y de pronto comprendí que todo ese tiempo había vivido en un círculo cerrado, donde solo existían mi marido, su madre y su padre. Yo había permitido que los tres dictaran mi lugar en mi propia vida, cuando el mundo era mucho más amplio que esas paredes en las que acepté encerrarme. Al cruzar la calle, entre la multitud, vi de repente a Julián. El corazón se me detuvo. A su lado caminaba otra mujer. Su mano reposaba sobre su hombro, y él no la apartaba, no se alejaba. Al contrario, avanzaba con la seguridad de un hombre que ya no ocultaba sus traiciones. Nos encontramos con la mirada, y sentí que aquel instante se alargaba como una eternidad.
En sus ojos no había disculpas ni explicaciones, solo cansancio y la ausencia total de deseo de arreglar nada. Fue él quien desvió la mirada primero, y ese gesto fue más fuerte que cualquier palabra, porque entendí que ya no había retorno. Me quedé parada en medio de la acera, y el ruido de los coches era solo un telón de fondo para la verdad esencial. Había perdido a los dos. Julián ya no era mi marido, ni siquiera en lo formal, porque su corazón hacía tiempo pertenecía a otra. Esteban nunca fue realmente mi elección, sino alguien que me usó para reafirmar su superioridad. Y en ese juego no había nada que se pareciera al amor. Estaba sola, por primera vez verdaderamente sola en todos esos años, y ese vacío me asustaba más que cualquier pelea, hospital o burla en la mesa familiar. Sin embargo, junto con ese miedo, nacía en mí algo nuevo, parecido a un alivio. Por primera vez, no tenía que mentir, ni a él ni a mí misma. Ya no necesitaba explicar, justificar, esconder mensajes ni regalos. Podía simplemente ser quien era, aunque esa yo estuviera herida, agotada y desorientada. Comprendí que la verdadera libertad siempre llega de la mano de la pérdida, y que solo cuando desaparecen todos los apoyos es posible empezar a construir algo propio, sin reglas ni expectativas ajenas. Seguí caminando sin mirar atrás, porque sabía que hacerlo significaría perder la fuerza que acababa de reunir. Delante me esperaba una vida que no conocía, que no había planeado ni medido con calendarios ni exigencias externas, y me asustaba su incertidumbre. Pero esta vez, a diferencia de todas las anteriores, decidí aceptar ese miedo como prueba de que estaba viva, de que aún podía sentir, de que todavía me quedaba la capacidad de empezar desde cero. Y aunque no sabía qué me aguardaba mañana, estaba segura de algo. Nunca más permitiría que nadie determinara mi lugar en mi propia historia.